Pocos son los peleadores que se atreven a salir del ordinario y ofrecer un estilo de pelea dinámico, técnico y con una variedad excepcional, y muchos menos son los peleadores que teniendo estos atributos llegan a la élite y a los corazones de los fans. Y uno de esos pocos peleadores fuera de serie es el ruso Zabit Magomedsharipov, una máquina talentosa que en su fugaz paso por la UFC mostró movimientos de fantasía, pero cuando más cerca estuvo del cinturón de la UFC, desapareció del radar para siempre. Así que hoy veremos su historia, camino en las MMA y las razones de su abrupto y triste retiro. Zabit nació el 1 de marzo de 1991. Su madre, Sagrat, era una ama de casa, mientras que su padre, Ahmed, un trabajador de construcción. A la edad de 10 años, Zabit inició con la lucha y luego el Sanda, para que ya a los 12 años ingresara en el internado de Wushu, las 5 direcciones del mundo, un internado donde en base al Kung Fu se forman a niños con talento en los deportes de combate, en donde además se les da educación. Zabit estuvo en esta escuela durante 12 años, donde además de una educación de alta calidad se le brindaba la comida y 3 entrenos al día. Pero el precio a pagar era estar lejos de su familia, donde solo podía visitarlos una vez al mes. En resumen, era un lugar donde la disciplina y el sacrificio eran necesarios para crear auténticas máquinas. Durante su época de juventud, Zabit, según lo dicho en su libro autobiográfico, sufrió al menos 15 lesiones graves entre brazos y falanges de dedos de las manos y pies rotos, hematomas en las vértebras cervicales y muchos esguinces. Aún así, eso no le impidió un camino exitoso como amateur, donde Zabit ganaba hasta el aburrimiento, siendo 4 veces campeón ruso de Sanda, una vez campeón europeo y una vez campeón mundial en esa disciplina, un arte marcial que es la modalidad competitiva del Kung Fu. A pesar de los éxitos deportivos, su familia, en especial su padre, estaba haciendo grandes sacrificios para pagar los viajes y demás cosas necesarias para que Zabit pudiera competir, lo cual hacía que su padre estuviera endeudado, cosa que tocó mucho en el corazón a Zabit porque no quería ser un peso para su familia y necesitaba ganar dinero lo antes posible porque las competencias de Sanda no generaban ingresos. Una semana después de que Zabit ganara el campeonato europeo de Sanda, lo llamaron para que participara en un evento de sambo y MMA en Ucrania, a lo que Zabit aceptó al saber que le pagarían por pelear, haciendo su debut profesional en las MMA en 2012 contra el local Sumageldi Sepizbayev, finalizándolo en el primer asalto sin problemas y mostrando sus mejores armas, su poderosa izquierda y su spinning backfish. Por su victoria, Zabit ganaría $1000 de pago, algo importantísimo para él y su familia, ya que así los podía ayudar, y en palabras del propio Zabit, dice que por esa razón, por la importancia de ese primer salario para ayudar a su familia, hace a esa pelea su victoria más satisfactoria, incluso más satisfactoria que las 6 peleas ganadas que tuvo en la UFC. Ese 2012 sería un buen año para Magomedsharipov, porque además de su debut, ganaría otros 3 combates profesionales, finalizando ese año con un récord de 4-0, aunque también en 2012 caería por sumisión ante Rakhman Makasiev en un combate amateur. En esa pelea, Zabit se mostró fuerte con su striking en la mayoría del combate, incluso buscando la sumisión, pero aparecería un problema que siempre lo limitó en su carrera, y es que en el combate a la larga, Zabit solía bajar el ritmo, y eso hizo que fuera sometido por palanca de brazo, siendo esta derrota un presagio de sus peleas perdidas en el futuro. El año 2013 inició con una prueba enorme para Zabit. Enfrentaría al alemán Igor Egorov por el título de las 155 libras de Pro FC. El combate al inicio fue manejado por el técnico y rápido striking de Zabit, con sus grandes combinaciones de puños y rápidas patadas, lastimando mucho al alemán, pero poco a poco Zabit empezó a bajar la intensidad y con ello
empezó a caer en errores que lo llevaron a ser sometido por palanca de brazo, siendo esta su única derrota como profesional en las MMA. Un mes después de su pelea con Egorov, Zabit pelearía en un combate de sambo contra el futuro campeón de UFC, Islam Makhachev, en lo que fue una reñida pelea, pero donde poco a poco el suelo de Islam fue dominante, incluso al punto de casi someter a Zabit con una palanca de brazo. Finalmente sería victoria para Islam por decisión. Tras esas dos derrotas, Magomedsharipov no fue el mismo, ya que a partir de aquí se empezaría a crear una bestia a la hora de pelear, donde terminaría el 2013 con 2 victorias más, para que en el 2014 empezara a lo grande firmando con la promotora ACB en una nueva división, el peso pluma. En 2014, debutando en ACB, Zabit sometería sin complicaciones a Oruz Samanov, y tras esta victoria pasaría más de un año sin pelear, hasta volver a lo grande, compitiendo en los cuartos del final del torneo Grand Prix de peso pluma de ACB, donde enfrentaría al experimentado armenio Artak Nazarian, donde el poder de Zabit se impuso desde el inicio, aunque Nazarian siempre buscó peligrosas llaves a las piernas, donde hay que decir que Magomedsharipov fue algo mañoso agarrándose de la reja en algunas ocasiones. Pero aún así, eso no cambió el hecho de que Zabit estaba aplastando a su oponente, que estaba muy exhausto y golpeado, donde incluso quiso tomar aire y Zabit le respondió con una dura patada. Y para terminar, el armenio se rindió, no sin antes tragarse una tremenda patada al cuerpo, siendo una completa paliza. En ese mismo 2015, Zabit se enfrentaría contra su compatriota invicto, Mohamed Kokov, donde como siempre, Magomedsharipov dominaba con su calmado, fluido pero punzante striking, hasta que en el segundo asalto, producto de los golpes y el forcejeo en el grappling, Kokov se lesionó el brazo, no pudiendo continuar así y ganando Magomedsharipov casi sin despeinarse, pasando a la final del Grand Prix. En la final del torneo, el checheno invicto Abdulrahman Temirov sería el oponente de Zabit, donde en la pelea el checheno empezó a presionar mucho en el clinch, buscando el derribo, pero no contó con que Zabit había mejorado su lucha y sumado a su ya excelente repertorio de sumisiones, sacaría una clase entre ninja choke y guillotina que le darían la victoria y por ende sería el ganador del torneo Grand Prix de peso pluma. El 2015 fue un año increíble para Zabit como vimos antes, pero el 2016 sería aún más increíble, ya que iniciaría el año con un combate por el título indiscutido de ACB contra Sheikh Magomedov Arakanov, donde con un cruzado de izquierda infernal, Zabit lo dejó totalmente apagado, consagrándose campeón a lo grande y como un buen campeón defendería su título ante el brasileño Valdine Silva, a quien con una brutal patada giratoria y un fuerte ground and pound lo terminó en menos de 2 minutos. Después de todo su camino en Rusia, Zabit contaba con un récord de 12-1 y entrenando en los Estados Unidos también se estaba fogueando con máquinas como Frankie Edgar, Eddie Álvarez y Edson Barbosa, en donde incluso se decía que Zabit logró darle un knockdown en un sparring a Barbosa, que en aquella época era el número 5 del peso ligero, y también el ruso estuvo ayudando a Eddie Álvarez en su equipo de The Ultimate Fighter contra Justin Gaethje. Sin dudas, Magomedsharipov tenía todo lo necesario para estar en la UFC y su debut sería el 2 de septiembre de 2017 ante Nick Hein, pero el alemán salió por una lesión y en su reemplazo entró Mike Santiago, un hombre con 11 victorias al hilo que a pesar de su racha no pudo frenar al ruso porque Zabit expuso demasiadas armas, jugando con su rapidez, explosividad y variados recursos que poco a poco empezaron a destruir a Santiago, hasta que ya en el segundo asalto, después de dominarlo en el suelo, Magomedsharipov terminó la pelea con un gran mataleón. Aquel debut le dio el performance de la noche y sería el inicio del hype de Zabit, porque la intensidad y los locos e inusuales recursos de pie que tenía, además de su buen suelo, lo hicieron muy reconocido.
2 meses después, en noviembre de 2017, Magomedsharipov haría su segunda pelea en UFC contra Sheymon Moraes, a quien le dio una paliza desde todo punto de vista, un total masterclass de Zabit, mostrando otra vez más que era un peleador muy completo, y finalizaría el combate con una Anaconda Choke. Ya se había visto la habilidad de Zabit en todas las áreas de pelea, era un prodigio que aprendía rápido, pero no se había probado qué tan fuerte era su temple y corazón en una pelea difícil, y sería el combate contra Kell Wozniak en UFC 223 que probó la tenacidad del ruso, porque a pesar de que Magomedsharipov inició dominante, conectando grandes y técnicos golpes, Wozniak entró con ganas de dar la sorpresa, mostrando mucha presión y agresividad, queriendo sacar al daguestaní de su zona de confort. Sin embargo, eso no achicó a Zabit, y por el contrario, mostró más armas como este espectacular trip y golpes con mucho timing como esta hermosa patada. Y para cerrar a lo grande, tuvieron este loco intercambio, donde Zabit mostró que no le temía al toma y dame. Este emocionante combate, que fue la pelea de la noche en aquel evento, sería decisión unánime para Zabit, y también esta pelea sería una de las mejores de la UFC en 2018. Gracias a esta pelea, Zabit se lograría meter al top 15 del peso pluma, y como primer enfrentamiento con alguien rankeado se lo programaría contra el mexicano Yair Rodríguez, donde a 2 semanas de esa locura de pelea, el mexicano saldría por lesión y en su reemplazo entraría Brandon Davis, el cual era carne fresca para un Zabit que se lució el día del combate, sacando una hermosa Suloev Stretch, una sumisión bastante inusual e increíble. Con las ganas del público de ver a Zabit foguearse con alguien duro, con alguien fuerte del ranking, le pondrían ni más ni menos que a Jeremy Stephens, que en aquella época era el número 6 del ranking, y además de eso, en Stephens representaba demasiado peligro. Era un hombre con muchísima experiencia en la UFC, y lo más atemorizante de él era su salvaje poder en la jaula. Era una pelea perfecta para ver de qué estaba hecho Zabit, y el ruso empezó luciendo muy bien, superando sin problemas al americano en los 2 primeros rounds. Pero en el último asalto, Stephens crecería porque Zabit bajó el ritmo. Sin embargo, eso no impediría la victoria para el ruso por decisión unánime. Ahora, con Zabit dentro del top 10 del peso pluma, casi nadie quería pelear con el daguestaní. Sin embargo, Kelvin Kattar tomó la prueba, donde en un inicio iban a ser la coestelar del evento de UFC Moscú, pero por la caída del combate entre Alexander Volkov vs Junior Dos Santos, Zabit y Kattar pasarían a ser la estelar. Sin embargo, al ser una estelar improvisada, solo sería a 3 asaltos y no a 5. La pelea tuvo un inicio como siempre impecable de Magomedsharipov, dando una exhibición con sus mejores técnicas de pie y también logrando derribar, anulando por completo el gran boxeo de Kattar. Pero como era costumbre, Zabit bajaría el nivel en el tercer asalto, donde Kattar creció y dio complicaciones al final. Pero el trabajo de Zabit en los 2 primeros asaltos fue impecable, y su victoria por decisión unánime fue inevitable. Ya con un récord de 6-0 en UFC, Zabit estaba a muy poco de ir por el título. Estaba a 1 o 2 combates más, y esa pelea que lo podía impulsar a Zabit a ir por el título podía ser el anhelado combate contra Yair Rodríguez, pelea que estaba programada para el 29 de agosto de 2020, pero lamentablemente una fractura de tobillo del mexicano hizo que se cancelara de nuevo aquel combate. Tras esto, Zabit no conseguiría combates, y en 2021 se empezaría a conocer que Magomedsharipov estaba pasando por problemas graves, no solo porque había sido retirado de los rankings donde logró estar en su mejor momento de número 2, solo por detrás de Max Holloway, sino que también los rumores de un posible retiro por la frustración que le generaba la inactividad y la falta de motivación que originaba no pelear empezaron a sonar muy fuerte. Y este posible retiro sonó mucho más cuando se supo que Zabit sufría problemas de salud graves, relacionados con su sistema inmunológico, y esto le impedía prepararse bien para pelear.
Al parecer, estos problemas de salud requerían una cirugía para solucionar el problema y obviamente un buen tiempo de reposo. Y es que probablemente también esos problemas de salud habían aquejado a Zabit durante toda su carrera, en especial cuando peleó en la UFC. En junio de 2022, finalmente Zabit anunciaría su retiro, donde mucha gente empezó a especular que dejó las MMA para estudiar medicina. Sin embargo, eran otras las razones por las cuales Magomedov dejó el deporte. Entre ellas sus problemas de salud, sus conflictos en conseguir peleas en la UFC que derivó en la pérdida de motivación, de pasión por pelear, y la última razón es por sus ideales religiosos, donde Zabit miraba un trasfondo tóxico e irrespetuoso en el negocio en el que se estaba convirtiendo la UFC, algo que no le agradaba a Zabit, y así lo confirmó su entrenador Mansur Uchakaev. Además de lo anterior, también el dagestaní no necesitaba pelear para ganarse la vida. Tenía su propia marca de ropa, una tienda de nutrición deportiva, colabora con la empresa Buka Boxing especializada en ropa y calzado y además es inversor en bienes raíces. Tiene su vida cubierta y aunque suele entrenar para mantenerse en forma y también para ayudar a su hermano Kazam de 23 años que está invicto 9-0 y es uno de los mejores prospectos del peso pluma que hay, los intereses de Zabit por regresar a la UFC son nulos. El último intento que hizo la UFC por tener de vuelta a Magomedov fue a mediados de 2023, donde le ofrecieron regresar en peso pluma o peso ligero, inclusive lo invitaron a Las Vegas para proponerle opciones. Sin embargo, Zabit no aceptó. En palabras de su manager, Rizvan Magomedov, Zabit simplemente no tiene ganas de volver. Aunque no hay nada escrito, a veces quiere algo y otras veces no. Ahora no tiene ganas. Tuvo problemas de salud cuando luchaba activamente. Ahora estos problemas han desaparecido. Se siente bien, pero ya no tiene motivación. A día de hoy, Zabit vive una vida tranquila en Dagestán, siendo más un hombre de negocios que un peleador, aunque cuando su hermano Kazam va a pelear, él es uno de sus entrenadores principales. Pero de resto su camino en las MMA terminó. Un peleador que personalmente creo que tal vez ser campeón de la UFC era algo difícil para él, en especial por los problemas de salud que tenía en aquel entonces, que era probablemente lo que le hacían rendir mucho menos en los últimos asaltos. Pero sí que tenía el talento y los recursos para superar o complicarle la vida a varios peleadores top del peso pluma. Y aunque es una lástima que no hayamos podido ver más de Zabit porque seguro tenía mucho más potencial por explotar, el ruso consiguió lo que quiso: asegurar una vida económicamente tranquila para su familia y ayudar a su comunidad. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.